El silencio puede ser mucho más dañino que las palabras. Hoy vengo a hablaros del silencio como forma de castigo emocional, como forma de maltrato psicológico. No sé si os ha pasado alguna vez que alguien os ha dejado de hablar durante un tiempo. ¿Cómo os habéis sentido? O todo lo contrario, que vosotros, porque os habéis enfadado con alguien, no habéis sido capaz de solucionar y le habéis retirado la palabra a esa persona durante un tiempo. ¿Sí? Hoy vengo a hablaros de esto, de este tipo de silencio, de por qué sucede, de qué pasa cuando se hace este tipo de silencio y también unas claves para poder romper con este tipo de maltrato psicológico o de castigo emocional. Muy buenas, soy Isabel Bueno, directora de la Escuela de Coaching Transpersonal y me dedico a acompañar a mis clientes y a mis alumnos en nuestras formaciones de máster en Coaching Transpersonal y también en el de máster de Coaching Transpersonal en Relaciones y en el educativo Inteligencia Emocional. Y hoy quiero hablaros de algo muy importante que quizás si os lo han hecho o lo hacéis os puede cambiar la vida, tomar conciencia de esto. Y quiero hablaros del silencio, ¿vale? Hay dos tipos de silencio. El silencio que se puede decir que es un silencio positivo, por llamarlo de una manera, ¿vale? Silencio sano, en el que cuando tú estás en medio de una conversación, de una discusión, estás enfadada o enfadado, en el que no sabes gestionar esa emoción, ¿vale? Te tomas un momento de silencio, te retiras, ¿vale? Y gestionas esa emoción, te tomas un tiempo para la reflexión o para salir de ese discurso, de esa discusión, ¿vale? Esto es un silencio que va bien a muchas personas porque le hace salir de su automatismo y evita reaccionar de manera automática y en enfadarse, en decir cosas que a lo mejor no quiere decir, ¿vale? Entonces este tipo de silencio está todo bien porque es una forma de gestión muchas veces emocional y una forma de salir de sus propios automatismos. Hoy quiero hablaros del silencio ese que hace daño y hace un verdadero daño, tanto si lo hacéis como si os lo han hecho, ¿vale? Si lo hacéis, tener muy en cuenta de empezar a cambiar este tipo de conductas cuando os enfadéis con alguien, ¿vale? Y si os lo hacen, tener muy en cuenta de intentar luego aplicar las claves que os voy a dar para que esa persona también rompa ese tipo de conducta, porque si no, estáis ante un maltratador psicológico o una persona que os castiga emocionalmente, ¿sí? Entonces, no sé si os ha pasado alguna vez, ¿vale? Que os habéis enfadado con alguien y esta persona os ha dejado de hablar, ¿sí? Os ha dejado de hablar porque sí, porque no se siente enfadado, se siente dolido y no es capaz de salir de ese dolor. Naturalmente esta persona tendrá un diálogo interno, ¿vale? En el que se dice que hay que ver lo que le hacen, se convierte en la víctima, ¿vale? Pero ¿qué pasa? Que es el verdugo. La víctima es el otro al que le dejan de hablar. ¿Por qué? Porque si el otro tiene una autoestima baja o no es capaz de reconocer este maltrato psicológico, ¿vale? Que esta persona le está haciendo un castigo emocional, el otro al final va a hacer lo que sea para que esa persona le vuelva a dirigir la palabra, para que esa persona le vuelva a hablar, ¿sí? Esto se da muchísimo en relaciones íntimas normalmente, ¿vale? Entre padres, con la pareja, en relaciones íntimas de amigos, ¿sí? Entonces, esto es un comportamiento que normalmente se hereda de padres a hijos, por ejemplo, el que lo ha hecho, a él se lo han hecho, ¿vale? Ha aprendido esa forma de enfadarse y de conseguir las cosas a través del silencio, ¿vale? Normalmente una persona que lo haga, o bien su padre, o bien su abuelo, o bien alguien de la familia, ¿vale? Un progenitor, se lo han hecho a ellos, ¿vale? Pero esto no quiere decir que tengamos que justificar este tipo de comportamiento. Lo que tenemos que hacer es que o bien salir de esa relación en la que te están haciendo un castigo emocional, ¿sí? O bien buscar formas y pautas en que cuando esto pase, comunicar a la otra persona lo que está haciendo, lo que está pasando, ¿vale? Y ahora os voy a dar un tipo de pauta para romper con esto, porque cuando uno entra en este tipo de dinámicas, la otra persona, la que se convierte en víctima, a la que le dejan de hablar, va a hacer todo lo posible y por haber
para que esa persona le hable, ¿vale? Entonces, ¿qué es? Es un tipo de manipulación emocional. Yo me enfado contigo, pongo un ejemplo, yo me enfado contigo porque no consigo aquello que quiero conseguir, ¿vale? O por lo que sea que me enfado contigo. Normalmente cuando uno se enfada es porque no consigue lo que quiere conseguir, porque se ha frustrado, por lo que sea, ¿vale? O porque hay una discusión, eleváis el tono de voz y bueno, pues os habláis mal. Lo que sea que el otro, yo, por ejemplo, soy la que, imaginaros que yo soy la que dejo de hacer, la que hago este comportamiento y yo retiro la palabra. Entonces yo me enfado y retiro la palabra a esta persona, ¿vale? ¿Por qué? Porque mi diálogo interno está diciendo que hay que ver lo que me ha hecho, hay que ver lo que me ha dicho, hay que ver lo que no hace, ¿vale? Y yo me siento súper dolida y alimento ese dolor a través de mi diálogo interno, ¿sí? Entonces, ¿qué hace? Que aunque esto sea inconsciente, ¿qué es lo que yo estoy haciendo? Estoy justificando mi conducta, estoy justificando mi comportamiento para que esa persona haga lo que yo quiero que haga, ¿sí? O me lleve la razón que yo quiero tener, ¿sí? Entonces yo retiro la palabra a esa persona y no le hablo durante un tiempo, justificándome mi dolor, justificándome en mis propias razones, ¿vale? En ese diálogo interno, hasta que esa persona, que ya no sostiene ese silencio, va a hacer lo que haga, ¿vale? Y claro, aquí está la manipulación emocional. Si esto se continúa en el tiempo, la persona que sufre ese silencio se va a convertir en una víctima de maltrato emocional, porque es muy difícil, porque cuando uno rompe el silencio no da posibilidad a que esa persona se comunique, a solucionar las cosas. No hay posibilidad a nada de esto, ¿sí? Entonces, cuando uno se enfada, imaginaros que yo me enfado y que no me he trabajado personalmente, no tomo conciencia, no sé qué es una proyección, qué es una sombra, no gestiono mis frustraciones, etcétera, y me enfado, ¿sí? O reacciono y me enfado, que también puede ser, ¿no? Que esté trabajado. Yo me enfado, ¿vale? Y lo que hago es retiro la palabra. O bien, ¿qué hacen otras personas? Dice lo que dice a través de la palabra, se enfada y dice todo lo que quiera decir, a lo mejor de malas maneras, pero lo dice. Cuando uno se enfada es mucho mejor decirlo y hablarlo, aunque sea de malas maneras, que guardar ese silencio, ¿vale? Y no comunicar a la persona, y la persona no sabe lo que le pasa, no sabe lo que está sintiendo, no sabe si se ha hecho algo bien o mal, y al final esa víctima, ese que sufre silencio, empieza a crear un diálogo interno de esto es culpa mía, seguro que he hecho algo mal, seguro que lo que he hecho es terrible, aunque no sea tanto, ¿vale? Porque para que me dirijan la palabra ya he hecho algo que me merezco, ¿vale? Y empieza el no merecimiento y el merecimiento a un maltrato psíquico. Entonces, cuando se dan este tipo de dinámicas, es muy difícil romperlas, porque la persona que retira la palabra entra en un pozo cada vez más profundo, que cada vez le cuesta más salir de ese pozo, por eso se continúa en el tiempo. Y la persona que sufre ese silencio cada vez está más triste, se siente más culpable, piensa que algo muy malo ha hecho para tener ese tipo de castigo, ¿vale? Entonces, ¿qué hay que hacer cuando pasa esto para romper lo antes posible y que no se alargue más en el tiempo este tipo de conducta de silencio como castigo emocional? Pues una de las formas que se ha demostrado y funciona mucho, ¿vale? Es con el tacto, ¿sí? Cuando una persona está en su diálogo interno y no quiere hablar a la otra persona, ¿vale? El tacto va a ayudar a que esa persona empiece a hablar. Entonces, bien sea a través de un abrazo, a través de una caricia, ¿sí? Entonces, yo siempre diría que antes de que eso se alargue en el tiempo, si tú, por ejemplo, estás con alguien que cuando se enfada te retira la palabra, en cuanto se enfade y de pronto te retira la palabra, intenta contactar con ella a través del tacto, ¿vale? Eso te va a ayudar mucho a que esos silencios se rompan, ¿sí? Entonces es muy importante. La primera clave para que si tú eres la que está sufriendo el silencio es que intentes lo antes posible romper ese silencio. La forma de romper el silencio es con el tacto, ¿sí? Si tú eres la persona que hace ese tipo de conducta, lo más importante que tenemos que hacer para nosotros, ¿vale? Si esa persona no contacta contigo a través del tacto, es salir de ese diálogo interno, ¿sí? Es salir de ese diálogo interno y saber y meterte en la cabeza que es mucho mejor hablar las cosas y que
es importante mirarse uno mismo, no mirar hacia el otro, no es lo que el otro me ha hecho, me ha dicho o lo que sea que te digas, sino es mirarte qué es lo que a mí me ha hecho enfadar y qué me refleja esa persona. Como siempre recurro a la sombra, que ya os grabé un vídeo la semana pasada, pero os iré explicando continuamente sobre esto, ¿no? Entonces, quiero recordaros que es muy importante, ¿vale? No retirar la palabra nunca a nadie en ese silencio tóxico, ¿vale? Que es manipulador, que es un castigo y que no se consigue nada más que doblegar a la persona que tienes enfrente, desde la doblegación y y quitarle la autoestima que tenga, rebajarla, ¿vale? Si tú amas a esa persona que tienes enfrente, con la que compartes un vínculo, seguramente no querrás doblegarla, pues que sepa que con ese silencio estás doblegando a esa persona, ¿sí? Lo estás castigando. Y desde el castigo solo vas a tener una persona al lado tuyo por miedo y doblegada, ¿sí? Y si tú eres la persona que sufres ese tipo de silencio, tienes que saber que si eso se prolonga en el tiempo y en cantidad de veces, estás ante un maltratador psicológico que te está intentando consciente o inconscientemente manipular para conseguir lo que eso quiere y que seguramente es una conducta aprendida en su niñez a través de sus progenitores o de sus progenitores de los suyos, ¿sí? Entonces es muy importante tener esto en cuenta, ¿vale? Para poder trabajarlo. Así que nada, espero que os haya servido y me vais contando, ¿vale? Recordad suscribiros al canal de nuestro canal de YouTube y darle a la campanita, que así podemos crecer y crear comunidad. Os mando un fuerte abrazo.